bienvenidos a los debates de Sanitaria 2000. Hoy vamos a hablar sobre las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Una adversidad evitable es el título que le hemos puesto al debate. Tenemos con nosotros para ello, a mi derecha, en primer lugar, a María Isabel Morosini, que es doctora en el Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos también con nosotros a José Javier Castrodeza, director general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Y a mi izquierda tenemos a Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y también secretaria de Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, que son las entidades patrocinadoras y colaboradoras respectivamente de este debate. Muy buenos días, Margarita. Buenos días. Carlos Alberto Arenas, le hemos invitado en su calidad de vocal de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, también es gerente de hospital, muy conocido. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y por último, Jesús Dávila Guerrero, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Muy buenos días. Si os parece, vamos a comenzar, antes que nada por citar la relevancia del asunto que tratamos. Hay una propuesta reciente de FENIN y de la Fundación Tecnología y Salud en la que se advierte de que se pueden estimar en más de 3.000 los fallecimientos anuales causados por las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que es una cifra que supera los accidentes de tráfico, es decir, hablamos de un problema de gran calado del que tal vez no hay suficiente conciencia social, quizás sanitaria sí, pero también ha costado que la haya, ha costado bastantes décadas que la haya. En primer lugar, por deferencia a nuestro ilustre invitado, José Javier Castrodeza, director general de Salud Pública, le vamos a pedir que nos haga una introducción muy breve de la estrategia general que tiene el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en este momento, a fecha de hoy, frente a este grave problema. ¿Cómo lo afronta? ¿Qué iniciativas hay nuevas? Bien, yo creo que el tema es de actualidad, es un tema que podríamos decir conocido, que tiene historia, pero que sigue vigente en la realidad de la actividad asistencial, todo lo relacionado con la infección nosocomial o con las infecciones asociadas o relacionadas con la asistencia sanitaria, que en mi opinión es un término probablemente mucho más correcto, porque el problema de la infección nosocomial, que está circunscrito al ámbito hospitalario, la trascendencia de la infección en el acto asistencial abarca más allá que el ámbito hospitalario. Puede estar generado fuera, reproducirse dentro, o puede estar generado dentro y expresarse fuera. Por lo tanto, yo creo que es un término de absoluta vigencia, pero digo que es un aspecto conocido. España tiene mucha tradición en el conocimiento de la infección nosocomial, los servicios de medicina preventiva de los hospitales, junto con los servicios de microbiología, los servicios de cuidados intensivos, REA, etcétera, neonatos han participado en este problema y es un problema que todavía está por resolver. Esta es la realidad. Conocemos cómo se puede minimizar, pero no acabamos de alguna forma de reducir sustancialmente su frecuencia, aunque se han logrado grandes avances. ¿Qué está haciendo el Ministerio en esta línea? Es lo que me quiere preguntar el moderador. Pues el Ministerio está ultimando lo que llamamos la estrategia de seguridad del paciente. Es una estrategia amplia que verá la luz en breve. Esta estrategia, aunque se titula Seguridad del paciente, un apartado muy importante es el tema de la infección nosocomial o de las infecciones relacionadas con la actividad asistencial, además de otras cosas. Por lo tanto, esta estrategia cuya carátula traigo aquí como borrador, que verá la luz pronto, va a marcar un poco la reflexión del análisis de situación y cuáles pueden ser los hitos o las líneas de trabajo que se deben plantear a futuro. Complementariamente a esto, el Ministerio está trabajando y va a ultimar, ya lo ha presentado a la Comisión de Salud Pública, una propuesta que se titula Creación de un sistema nacional de vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Yo creo que este es uno de los hitos relevantes que tiene nuestro país. Ya hay un documento construido, ya hay un documento que ha sido visado por la Comisión de Salud Pública, probablemente en la próxima reunión que tengamos en la Comisión de Salud Pública ya recibirá su ok,
porque para abordar un problema lo más importante es conocer la dimensión de ese problema. Sabemos muy bien lo que ocurre dentro de los hospitales, pero probablemente no sepamos tan bien lo que ocurre fuera del entorno hospitalario. Este sistema de vigilancia tratará en su día de poder comunicar aquellos procesos de cierta relevancia, evidentemente, ya marca la estrategia qué aspectos serán los declarables, infección quirúrgica, infección del sitio urinario, de las vías urinarias, bacterianas, etc. Y creo que va a ser un elemento fundamental para un mejor conocimiento y sobre todo para tener indicadores, que esto es importante, que nos permitan dimensionar bien las consecuencias de la infección relacionada con la asistencia sanitaria, como un concepto más amplio que lo que es la infección nosocomial. Estos son los dos ejes que les puedo aquí comunicar, en los que se está trabajando, que reciben pues, el apoyo, evidentemente, de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas, han participado comunidades autónomas y sociedades científicas, y que creo que en los próximos meses podrán ver la luz con su aprobación correspondiente. Muy bien. Y ahora, también en deferencia a la entidad patrocinadora, FENIN, y a la colaboradora, Fundación Tecnología y Salud, Margarita Alfonsel, queremos saber, FENIN acaba de hacer una propuesta hace poco, queremos que nos resumas o que nos indiques la posición de FENIN frente a este asunto. Bien, pues nada, muchas gracias. Yo tengo un planteamiento y una coincidencia con el director general pues, muy importante. Yo creo que estamos en sintonía. Nosotros como Fundación Tecnología y Salud y también como sector empresarial pues consideramos en un momento determinado que este tema debía ser un asunto que pudiéramos tratarlo desde una perspectiva global, haciendo un análisis que nos permitiera dimensionar el problema. Consideramos que es un problema realmente relacionado con la seguridad y con la calidad asistencial y por lo tanto entendimos que el elaborar una propuesta de plan de lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria podría ser pues, de alguna forma también un punto de referencia para que este tema fuera tratado a las instancias que ahora nos comentaba el director, o sea que realmente hemos tenido un camino paralelo que en un momento determinado tiene un punto de convergencia y eso creo que es muy bueno y por lo tanto pues este plan entiendo que puede ayudar mucho a esta tarea que está haciendo el Ministerio porque aporta datos, hace un diagnóstico de la situación, de cuál es la incidencia de este problema y también pone sobre la mesa pues qué medidas o qué elementos pueden colaborar para minimizar esa incidencia. Yo creo que lo importante es tener diagnosticado un problema, dimensionado y a partir de ahí se pueden poner elementos para combatirlo. Por lo tanto, pues creo que ese planteamiento nuestro que iba pues, acompañado de este plan de lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, lo que perseguía realmente es que hubiera una estrategia estatal en esta materia, consensuada a nivel de comunidades autónomas a través de los instrumentos que tiene el Ministerio, como el Consejo Interterritorial, en fin, o los elementos que consideren las personas con responsabilidad en este tema dentro del Ministerio, y creo que eso nos va a ser un elemento muy importante, sobre todo porque incide, como decimos, en el paciente en primera instancia. Ya decía el director general pues, que evidentemente son pacientes que están ingresados, pero que pueden ser dados de alta y luego pueden tener un reingreso hospitalario por esta infección. Entonces hablamos de calidad de vida del paciente, de seguridad, pero también hablamos de costes asociados a la incidencia de este problema. Por lo tanto, se podrían minimizar también los costes derivados de la asistencia sanitaria por problemas de este tipo de infecciones. Entonces tiene esa doble variable, por un lado la calidad asistencial y el paciente y todo lo que repercute en su calidad de vida y en su percepción de su patología, que está asociada a una patología principal por la que fue ingresado, y también los costes asociados a combatir estas infecciones. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Me gustaría ahora escuchar la opinión de la doctora María Isabel Morosini, también que seguramente tiene una experiencia clínica y de trabajo en el ámbito hospitalario, que es donde se producen estas infecciones, aunque no sea, aunque el concepto sea más global, por supuesto.
Pues sí, muchas gracias. Efectivamente, como dice el doctor Castrodeza, lo que antes era una barrera prácticamente infranqueable, que era la entrada al hospital, ¿no? Y lo que ocurría dentro del hospital se ha desdibujado mucho desde que existe ese intercambio de pacientes, efectivamente, entre las residencias de la tercera edad, los centros de cuidados intermedios. Entonces, se han vuelto, podríamos decir, incluso como pequeños hospitales en donde se ejerce también una gran presión de tratamiento antibiótico, porque en general son pacientes de una edad avanzada, en un estado grave de base, y un circuito permanente de entrada y salida de los hospitales, o sea que la resistencia que antes estaba prácticamente circunscrita al hospital se ha desdibujado por completo y hay un foco externo bastante complejo de manejar, lo que obliga al hospital a crear alertas incluso para que uno identifique de dónde viene cada paciente que se ingresa, porque no se le puede perder el rastro, porque efectivamente el tema de la resistencia antibiótica nos está desbordando. De momento pues hay grandes profesionales dentro de la medicina preventiva que nos ayudan mucho a los que estamos en el laboratorio y ellos evidentemente tienen un rol directo en el manejo del paciente para controlar este tema. Pero es algo que hay que abordar con premura y con mucha, no digo seriedad porque es evidente que así se hace, pero con muchísimo cuidado porque tenemos muchos focos de generación del problema. Y antes de pasar al debate en sí mismo, también la opinión, por supuesto, tanto de Carlos Arenas como de Jesús Dávila. Si quieres, Carlos, me consta que también tu bagaje dentro de la medicina preventiva. Sí. Supongo que estás de acuerdo, vamos, que también sitúas la resistencia antimicrobiana como uno de los principales. Bueno, desde el punto de vista de la gestión sanitaria, hay una parte importante en la cual los gestores sanitarios nos preocupa este tema, que es el incremento de la medicina defensiva, de las reclamaciones de los usuarios. Ahora mismo en la legislación actual, pues cualquier usuario que tenga una infección hospitalaria puede, lógicamente, o relacionada con la asistencia sanitaria, puede pedir incluso indemnizaciones y, por lo tanto, pues es un tema a minimizar, aunque siempre, como preventivista, todos sabemos que hay un límite por abajo en el cual seremos incapaces de reducir más la frecuencia de infecciones hospitalarias, pero hay que tender a romper ese techo del límite por abajo y para ello es muy importante, y ahí tiene que ver la gerencia, es muy importante la organización, porque aparte de recursos humanos y materiales, se necesita también la formación del personal y la implicación de todo el personal en la reducción de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y sobre todo en el hospital. Tiene un papel fundamental la enfermería, cómo trabaja la enfermería tanto en quirófano como en planta, por supuesto también los facultativos, pero puede tener también un papel fundamental a futuro si se desarrolla esa estrategia de seguimiento de la infección hospitalaria, que en muchos hospitales se lleva haciendo años, pero en muchos otros no, por falta de recursos, y debería hacerse en todos un seguimiento de la infección hospitalaria, sobre todo en servicios postquirúrgicos, UCIs y servicios de alto riesgo, y ahí tiene un papel fundamental la enfermería y cómo organizas pues todo el trabajo, y además también cómo formas al personal, la disponibilidad que tenga el personal para lavarse las manos, la disponibilidad de todos de aquellos elementos dentro de la habitación del paciente o en cualquier lugar donde esté el sanitario en el cual pueda lavarse las manos, cambiarse los guantes. Hay que facilitar todo esto, y en todo esto tiene que estar muy encima las gerencias, las direcciones. Y por último, Jesús Dávila Guerrero, como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, en tu visión general del problema, antes... Nosotros que desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, es decir, que prácticamente nacimos prácticamente para la vigilancia y control de las infecciones. No se olvide que esta especialidad y esta sociedad fue constituida sobre los años 74, 75, 76, y el famoso decreto 384
que se inspiró mucho en lo que se hacía en Estados Unidos sobre el senil, los primeros estudios sobre la infección. Es decir, para nosotros hoy casi se corona una trayectoria porque nacimos para el control de las infecciones. Hemos desarrollado una labor, creo que importante, en estudios como el de PINE, el de PPS, es decir, que ha dado información en España sobre la infección nosocomial, y se ha hecho un trabajo en más de 286 hospitales y logros como, por ejemplo, reducir prácticamente un 30% desde los 90 hasta el 2013 la prevalencia de infecciones. Hemos desarrollado estudios como el INCRIMEX, importante, que está dando información sobre la incidencia, y también hemos estado en bacteriemia cero, neumonía. Y en los últimos años estamos desarrollando lo que es infección quirúrgica cero, que va más allá incluso de la profilaxis, de la higiene, y empezamos a tocar factores como, por ejemplo, repercusiones de la hipoglucemia, de la hipotermia dentro de los quirófanos, y que estamos desarrollando. Es decir, nosotros, a semejanza con otros países de alto grado de desarrollo, como puede ser Francia o Inglaterra o Estados Unidos, incluso Holanda, Noruega, es decir, creo que culminamos hoy, como ha dicho el director general de Sanidad, con un perfil de desarrollo de índices de vigilancia epidemiológica de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que, y sobre todo a nivel estatal, es decir, que nos permite igualarnos pues, a países de alto nivel de desarrollo, como puede ser Inglaterra, Francia, y una estrategia a nivel nacional de lucha contra la ira, que es casi, es decir, nosotros estamos súper contentos, es decir, y que se incluyan eso, nuevas tecnologías o tecnologías que nos ayuden, como nos están ayudando, a mejorar la calidad de todos los hospitales en España. Y ya terminando, es decir, no podemos por más de estar contentos, y casi coronamos un esfuerzo que llevamos haciendo desde nuestra creación, que precisamente nacimos como especialidad para el control de las infecciones, no se olvide eso. Es una estrategia también para lo que ha dicho la microbióloga, es de lucha contra la diseminación y estrategia para mejorar la resistencia antimicrobiana en la comunidad. Muy bien. Me gustaría ahora que hiciéramos una visión retrospectiva de la situación de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en general en los últimos 20-25 años, en general en todo el mundo y en España en particular, para conocer. Probablemente ha habido unas enormes mejoras y progresos en ese sentido, y también hay desafíos, como hablábamos antes, de las resistencias a los antibióticos. Cualquiera que quiera comenzar haciendo una valoración desde su experiencia en los últimos 20 años, en qué se ha mejorado y qué nuevos retos se han planteado. Pero sobre todo la mejora, porque entiendo que ha habido una mejora espectacular en los últimos 20 años en este asunto. O si no, como usted diga. Por favor. Sí. Mira, yo como microbióloga podría decir que efectivamente las mejoras son enormes, son mejoras de todo tipo, por supuesto, son mejoras desde edilicias, formación del personal, manejo muy adecuado de toda la parte técnica, diseño de protocolos de trabajo que ayudan mucho a no dejar expuesto al azar ciertas decisiones que son críticas, la asistencia incluso a muchos foros en donde eso no es nada secundario, la posibilidad de que uno reciba las impresiones y la formación de otra gente. Evidentemente se ha avanzado muchísimo, pero siempre tenemos un pero los que estamos en el laboratorio, porque vemos a diario un problema difícil de manejar. ¿Cuál es? Yo insisto mucho en el tema de la resistencia antibiótica. Existe, a pesar de todo, salvo por supuesto, por suerte tenemos grandes profesionales dentro del ambiente de la medicina preventiva, de las enfermedades infecciosas, de las unidades de cuidados intensivos, una idea muy clara de la trascendencia que tiene el tratamiento antibiótico. Pero todavía existe también la percepción de que el antibiótico es un fármaco inocuo.
cuya administración pues solo lo que puede hacer es mejorar, nunca va a producir ningún efecto de otro tipo. Y sin embargo, los antibióticos son los únicos fármacos que tienen una repercusión ecológica extraordinaria. Es decir, cuando uno le da un antibiótico a un paciente, yo no soy médico, soy bioquímica, microbióloga, ¿no? Pero tú lo ves en el laboratorio, cuando tú le das un antibiótico a un paciente, no se lo estás dando solamente a él, se lo estás dando a un entorno en donde más tarde o más temprano se va a ejercer una presión muy fuerte, sobre todo en ambientes muy cerrados como son las unidades de cuidados intensivos. Y evidentemente el tema de la resistencia no se ha llegado aquí porque sí, es evidente. Los antibióticos existen en el mundo prácticamente desde que existen las bacterias, porque hay bacterias productoras de antibióticos, pero es desde el uso clínico del antibiótico, que no tiene muchos años, si nos ponemos a pensar, en los años 40, 30, en donde esa presión enorme empieza a generar la resistencia y la diseminación de la resistencia. Y ese es un concepto a tener muy en cuenta en un hospital en donde la posibilidad de diseminación es muy importante. Entonces, evidentemente hemos avanzado muchísimo, tecnológicamente a todos los niveles existen muchas herramientas para la detección rápida de esos mecanismos, en lo que respecta a nosotros los microbiólogos, y en las personas que deben tratar a los pacientes, evidentemente disponen de antibióticos excelentes y de terapias adyuvantes también muy buenas y muy eficaces. Pero hay que tener mucho cuidado y, insisto, olvidar esa percepción de que el antibiótico es algo completamente inocuo. José Javier. Bueno, yo, por razones de mi cargo y el tiempo que llevo en la vida política, sí que quiero poner de manifiesto que en el tema de la infección nosocomial o de la infección relacionada con la actividad asistencial o con la asistencia a las personas, se ha avanzado. Esto es una realidad. Basta comparar datos de los años 80 con datos de ahora. Basta comparar actuaciones que se hacían en los años 80 con lo que se hace ahora. Basta comparar protocolizaciones que teníamos en los años 80 con el conjunto de protocolos y actuaciones que se tienen ahora. Por poner un ejemplo, protocolo de lavado de manos, protocolo de sondaje urinario, protocolo de manejo de profilaxis preoperatoria, preparación, rasuración del paciente antes de ir al campo quirúrgico. En eso se ha avanzado. Pero a mí no me satisface. Es decir, se ha avanzado porque es lógico, porque la sociedad ha avanzado, porque el conocimiento ha avanzado y porque somos una sociedad desarrollada y tenemos que incorporar, digamos, los conocimientos a nuestras actuaciones. Pero como decía al principio, este es un problema conocido, este es un problema en el que se viene trabajando y es un problema que todavía necesita la aplicación de aspectos para minimizar su efecto. Probablemente aquellos países o aquellos servicios o aquellas unidades que dan tasa de infección cero es porque no tengan ningún sistema que recoja la infección. Por tanto, tienen dos problemas. No tienen cómo recogerlo y no lo conocen. Difícilmente, si no lo conocen, no tienen cómo recogerlo, difícilmente se pueden aplicar medidas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que a partir de ahora podamos ir avanzando en tener el mejor sistema de vigilancia que nos dé un dibujo lo más preciso posible de la información, esa será una mejora que nos tocará a todos colaborar. Porque aunque hay estudios, EPINE, etcétera, muchos de ellos que recogen la infección, vigilar la infección nosocomial es una tarea compleja. Basta con que alguien la haya hecho para que se dé cuenta de que esto no es tan fácil. Pero sí que podemos ir avanzando en ese conocimiento. Esa sería una mejora, disponer de un sistema de vigilancia. Lo vamos a tener. Otras mejoras que son importantes, que probablemente sean más fáciles, cumplimiento de protocolos. Esto nos puede parecer una cosa tan fácil. Pues no, yo he estado, y volveré a mi hospital, mucho tiempo y les podría contar lo complejo que es que se cumpla un protocolo o lo fácil que es que haya entre dos hospitales separados 200 metros, 1000 metros, dos ciudades, dos protocolos distintos para manejar el mismo problema. Por tanto, la protocolización de las actuaciones creo que es otro de los ejemplos que tenemos que poner en valor. Nos queda mucho que recorrer. Primer aspecto, monitorización de la infección.
Segundo aspecto, protocolización de las actuaciones en la infección nosocomial. Tercer aspecto, yo creo que ahora se está cada vez dando más importancia a la trascendencia de la infección nosocomial, probablemente por unas consecuencias que para mí no sean las que generarían esa trascendencia, que son las consecuencias jurídicas o de responsabilidad. Creo que las más importantes es la morbilidad y el riesgo de muerte que se producen en las personas, ¿no? Entonces, este concepto de importancia yo creo que tiene que estar presente en toda la estructura del ámbito asistencial. Los equipos directivos la tienen que dar trascendencia, no solamente cuando hay un brote, tienen que dar la trascendencia. Los profesionales la tenemos que dar trascendencia. No basta con el acto quirúrgico terminado, sino ese paciente va a tener que seguir unos cuidados. El personal de enfermería juega también, desde mi punto de vista, un papel capital. Comparto aquí una de las cuestiones que decía Carlos, es probablemente uno de los profesionales que más importancia tiene en el control, la vigilancia y las consecuencias de prevención que tiene la infección nosocomial. Y ahí los profesionales de enfermería tienen un campo de actuación enorme, porque además la actividad asistencial no va a quedar circunscrita al ámbito asistencial, hospitalario, sino va a ser una entrada y una salida permanente, porque cada vez se va a desdibujar más la separación entre lo hospitalario y lo de atención primaria, porque además vamos a tener más pacientes crónicos. Por lo tanto, para mí sería un tercer nivel de mejora: monitorización, cumplimiento de protocolos, papel de la enfermería importante en este escenario, ¿no? Y, por supuesto, el seguimiento de las buenas políticas antibioterápicas. Yo creo que esto es otro tema fundamental. Lo decías tú cuando te planteabas la resistencia. Yo creo que este es otro de los aspectos tremendamente importantes. Creo que todavía tenemos campo de mejora sustancial en el manejo de los antibióticos. O bien por una mala indicación, o bien por un uso abusivo, o por un uso escaso a veces, ¿no? A veces. Los tres niveles les podemos entender. Para mí son 4 ejes de mejora en los que yo, aparte de todas las estrategias de prevención que conocemos, lavado de manos, seguimiento de los indicadores de la cirugía limpia como un indicador de calidad dentro de la actividad asistencial, pero son 4 ejes que para mí son importantes: vigilancia, de alguna forma protocolización, la preocupación de la importancia que tiene el personal de enfermería como un profesional altamente cualificado en la infección nosocomial, y en su trascendencia, porque ese personal va a acabar siendo el que pueda seguir o pueda tener más información de lo que pasa extramuros del centro, y luego un correcto manejo de los antimicrobianos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Hay algunos países que hasta se plantean muchas veces procedimientos de análisis de situación microbiológica del paciente antes del ingreso, en el momento del ingreso. Estos son todos los temas que probablemente poco a poco les tendremos que ir valorando, ¿no? Estafilococo meticilin resistente, por ejemplo, es un tema que está ahí presente, claro, y que de alguna forma pues, nos puede ayudar a que a lo mejor el abordaje que se tenga que hacer no solamente es global, sino en algunos grupos de riesgo, que especialmente son los que a futuro van a poder tener o pueden representar mayor complicación dentro del ámbito hospitalario y sobre los que haya que incidir más las estrategias de prevención. Yo creo que con esto, no sé si he dejado ya posicionado que se ha avanzado, cierto, pero que todavía tenemos campo de mejora, en mi opinión, bastante amplio. Me interesaba también la opinión de Marita Alfonsel, la propuesta que ha hecho FENIN y la Fundación Tecnología y Salud. Yo creo que glosa seguramente la situación en España, y bueno, me gustaría saber también tu valoración, si también crees que ha habido avances y lo que queda por hacer. No, yo creo que la gran contribución de este estudio que hemos realizado es que aporta el diagnóstico de la situación y da datos, porque, como decíamos antes, es importante disponer de indicadores para saber la evolución, ¿no?, de estas infecciones, porque es la manera de también tener absolutamente pues, controlado cuáles deben ser las estrategias para evitar o minimizar al máximo la generación de las mismas. Yo podría aportar quizás, no sé, en esta mesa, que vosotros sois expertos en la materia,
absolutamente. Los datos que nosotros hemos recogido en este estudio, que son bastante alarmantes porque dimensiona el problema, y yo creo que eso muchas veces es importante, el dimensionar de lo que estamos hablando. Los datos que hemos recogido, que aporta de la Organización Mundial de la Salud en Europa, aseguran o plantean que al año se producen en torno a 4 o 5 millones de IRAs, de las que 37.000 devienen en fallecimiento del paciente y provocan cerca de 16 millones de estancias hospitalarias adicionales. Estos son los datos que nos aporta la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a España, tenemos el estudio EPINE y tenemos también algunas experiencias de algunos hospitales que pueden haber aportado con iniciativas particulares, que pueden haber aportado información, pero nosotros hemos recogido en nuestro estudio pues esta información que nos proporciona el estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España, y dice que 1 de cada 15 pacientes hospitalizados padece una infección de este tipo. Más de 3.000 muertes están causadas por las IRAs, y antes lo decías en la introducción, que es un número superior al de los fallecimientos que causan los accidentes de trabajo. También habla de los costes económicos. Dice que las estancias hospitalarias y reingresos se asocian a un coste de 700 millones de euros anuales, y concluye que entre el 30 y el 70% de las IRAs son evitables, y que hay experiencias en los países de nuestro entorno que podrían ser en algún momento modelo pues para poder seguir en los casos de éxito la dinámica de trabajo. Yo, totalmente de acuerdo en los planteamientos de las personas que habéis opinado sobre este tema, sobre esta cuestión que nos planteabas. Yo creo que es fundamental una inversión en la prevención, en materia de prevención. O sea, yo creo que pues es el camino al que nos dirigimos, ¿no? La inversión en prevención nos va a arrojar unas mejoras en los datos que acabo de dar importantes. Y como dato también que recoge el propio estudio, dice que bajar un punto el porcentaje de infecciones en España representaría evitar 50.000 casos, entre 600 y 800 muertes, y ahorrar unos 100 millones de euros. O sea que si lo dimensionamos en estas cifras, que pueden tener pues algún sesgo, pero es lo que hemos recogido de estudios de valor. Entonces coincido absolutamente con el director. Creo que hay que invertir en prevención, hay que incrementar la sensibilización, hay que proponer una estrategia de actuación con el cumplimiento de los protocolos que indicabas, hay que monitorizar las IRAs, hay que incrementar la cultura de seguridad, y hay que, de alguna manera, normalizar y difundir las buenas prácticas para todos los mecanismos o las herramientas que tenemos para combatir estas infecciones. Desde luego, lo que está claro es que estos datos ya reflejan mejoras respecto al pasado. Nos lo comentabas tú en tu exposición. O sea que si tenemos estos datos ciertos, tenemos implantada una cultura de la seguridad, que yo creo que se va arraigando cada vez más en los hospitales, en los centros sanitarios, pues probablemente esa inversión en prevención, esa cultura de la seguridad y esa protocolización de los procedimientos y el cumplimiento estricto, pues nos llevará desde luego a mejoras sustanciales, y probablemente en un debate dentro de estas mismas características dentro de 5 años, pues seguramente estaremos hablando de unas cifras muchísimo menores, porque así se expresa en el 2020, y hay unas previsiones de que cumpliendo estos protocolos puede haber unas mejoras muy sustanciales, ¿eh? Y yo creo que esto pues también nos anima a seguir trabajando en este campo, ¿no? Yo siempre digo que todos somos potenciales pacientes, o sea que todos somos potenciales sufridores de algún tipo de infecciones de esta naturaleza, y yo creo que hay que verlo desde una óptica del bienestar del paciente y de los costes que están asociados al tratamiento de las infecciones una vez que se produce. ¿Cuál es la visión del gerente de hospital, Carlos, sobre este grave problema y la evolución en el tiempo, ¿no? Que es la pregunta? Sí. Bueno, desde el punto de vista de gestión se ha pasado de una cultura de la calidad en los años 80 y 90, que parece que todo el mundo pues quería trabajar en calidad asistencial,
Y hasta ya finales de los 90 y ya en el año 2000 hasta la actualidad se ha transformado esa cultura de la calidad. Sigue vigente, pero se ha añadido la cultura de la seguridad del paciente, que creo que es fundamental, ¿no? Entrar en el foco, la cultura de la calidad nos mirábamos más al ombligo, ¿no? Y hacíamos las autoevaluaciones y en la cultura de la seguridad pues en realidad estamos buscando que el resultado pues sea óptimo y seguro para el paciente, aparte de con un buen resultado de calidad técnica, pues que no le produzcamos al paciente pues más problemas de los que tiene, ¿no? Al entrar en el hospital. Entonces, en este sentido, yo creo que hubo una gran sensibilización con esos primeros estudios en Estados Unidos y los posteriores en España, en los cuales, pues claro, en Estados Unidos se llegó a hablar de que pues, prácticamente la asistencia sanitaria era la segunda causa de mortalidad, ¿no? En España no hay estudios tan potentes, o los estudios sobre todo de Jesús Aranaz y del Ministerio también liderados por Jesús y otros profesionales también relacionados con la medicina preventiva, pues también incidieron en esa sensibilización. Que a la vez, pues yo creo que desde el punto de vista gestor nos hace pensar que debemos seguir avanzando en la línea de tratar de evitar lo innecesario, ¿no? Cuando hablabas de la política de antibióticos, pues muchas veces yo he hecho estudios y muchas veces el exceso es lo que produce más sensibilización a infecciones que el defecto normalmente. O sea, es más frecuente el exceso y el dar los antibióticos equivocados, demasiado potentes para una profilaxis a veces, que el defecto. Y luego otras muchas prácticas que no están validadas y que hacemos todos los días en los hospitales de manera rutinaria y a veces se podrían evitar. Por ejemplo, hay estudios que dicen que se podrían evitar casi el 50% de los cateterismos, o se podría evitar el 60% de las sondas urinarias, además que es un procedimiento invasivo y es un procedimiento muy molesto para los pacientes y a veces pues se hace sistemáticamente y habría que pensar primero, bueno, cómo podemos evitarlo, ¿no? Y por supuesto también a veces evitar el propio ingreso, ¿no? Si no es necesario, pues no ingresar al paciente, porque sobre todo los pacientes mayores, en la medida que entran a un hospital, pues ya tienen riesgo de infección, ¿no? Solo por el hecho de ser mayores por su estado general. Y luego trabajar más pues, en esa medicina integrativa que también ha apuntado el preventivista, de que hay que ver, pues una vez controlamos todos los factores de protocolos que hemos hablado, de tener los recursos adecuados, de tener los medios para prevenir las infecciones y además hacerlo bien, pues luego fijarnos en el paciente, ¿no? Porque si el paciente es muy frágil, pues no, aunque tengamos todos los medios, puede infectarse. Y en este sentido creo que es importante pues, ver al paciente desde el punto de vista integral, no solo como un órgano o sistema, sino pues eso cada vez se hace más. Por ejemplo, los internistas están empezando mucho a trabajar con cirujanos para atender al paciente de una manera integral, para que el paciente no llegue frágil a la intervención o al proceso invasivo que le puede luego pues, provocar una infección.